Hola. Agradecer a la organización y a todos los que estáis trabajando en el medio rural especialmente, el que hayáis pensado que yo puedo aportar algo en estas jornadas. Aunque una recomendación, y yo creo que debemos hacérnoslo mirar, es cuando unas jornadas de estas envergadura, como es el medio rural, tienen lugar en Oviedo. Ya estamos desvinculando el objetivo principal. Si queremos potenciar o queremos salvar el medio rural, yo creo que estas jornadas deberían realizarse dentro de lo que es el entorno rural. Si no se os ocurre sitios, yo en el suroccidente os puedo recomendar unos cuantos. La presentación, estas fotos que van a ver son hechas por un amigo, Puerto, José Ramón Puerto, que es un arquitecto que también vive y trabaja en el medio rural. Yo quiero partir un poco mi experiencia, porque yo no soy una experta en absolutamente nada, simplemente soy una mujer que trabaja en el medio rural, una madre que pensó que su familia podía fundarse y podía educarse a una hija en el medio rural, y una loca que creyó que en el suroccidente tenía cabida una asociación cultural. Entonces voy a partir un poco la exposición en tres partes. El área sanitaria suroccidental, que es el área 2, como ustedes saben, y si no os lo digo, el Principado de Asturias, lo que es la provincia de Asturias, tiene 8 áreas sanitarias. La nuestra es la 2. En aquel mapa que tienen allí es aquello que está así como abajo hundido, que nadie nunca sabe dónde es, pues eso es el suroccidente. Y tenemos pocos recursos, evidentemente, porque somos el área sanitaria pobre del sistema, somos el área sanitaria que quizás está más olvidada y a la que hay que estar continuamente justificando y defendiendo. ¿Por qué? Porque estamos despoblados. Pues miren, estamos despoblados como toda España. Estamos despoblados porque tenemos unas pirámides poblacionales también que, como dice un amigo mío, la población que va entre los 30 y los 50 años somos como el lince ibérico, estamos en peligro de extinción. Somos gente cada vez mayor, con más pluripatología, y es difícil justificar a esos burócratas de moqueta, como bien decía Isolina, ¿no? Que es difícil siempre justificar realmente esas necesidades. Sanitarios en el área sanitaria suroccidental son muy buenos como en cualquiera. Como en cualquier área. ¿La población está atendida? Pues sí, está atendida, aunque a veces es preciso preguntarse si realmente como sistema sanitario estamos realmente cubriendo ese principio de equidad. Si todos los habitantes de Asturias están recibiendo los mismos tratamientos o están situados con unas isocronas, es decir, unas distancias adecuadas para recibir tratamiento. Y como anécdota les digo que a nosotros, a las áreas pequeñas, a las áreas periféricas, nos han quitado la docencia. Ya no tenemos residentes de enfermería, ya no tenemos residentes de medicina que vean realmente lo complejo y lo complicado que es trabajar en las zonas rurales y cómo es esa atención directa a población. Y eso es una gran pérdida para los profesionales sanitarios. De ahí mi reivindicación. Luego, también quiero comentarle al responsable de medio rural de la Caja Rural que es tan positivo él, que yo me encanta que sea positivo con lo de las tecnologías y con lo del internet y con lo que llega a todas las zonas. Pues mire, está equivocado. Cuando quiera le invito yo a mi casa, le digo todo lo que tengo que pagar para tener internet, para tener una televisión y encima en el ámbito sanitario la complejidad que es que en zonas como Tormaleo, como Degaña, como Ibias, como Verducedo, pues la historia sanitaria, la historia electrónica se esté colgando continuamente y se esté cayendo, los profesionales sanitarios no podamos realizar bien nuestro trabajo porque no tenemos una tecnología adecuada. Y ahí también lo dejo. Luego, como vecina y como madre que vive en el medio rural, pues tengo que decir que a mí me tildaron de loca. Me dijeron que cómo se me ocurría llevar a mi hija a una escuela rural porque no iba a tener los mismos conocimientos, iba a estar desvinculada y cómo nos dijeron que iba a ser poco sociable. Bueno, pues yo tengo una hija de 17 años que esa es la verdadera heroína del medio rural. Es una niña que estudió en un CRA, en un centro rural asociado, ahora está yendo al instituto,
tiene ciertas habilidades musicales, decidió ir al conservatorio y su padre y yo la llevamos 3 veces por semana desde ese suroccidente tan lejano y con esas carreteras y con esas dificultades de transporte, las llevamos 3 veces a la semana a Avilés para que pueda desarrollar esa faceta. Poder se puede, pero no es fácil. Vivir en el medio rural, ese paraíso natural, no es fácil. Y son solo unos pocos necios como nosotros que nos empecinamos en seguir viviendo en el medio rural, en creer que realmente hay futuro y en creer realmente que las políticas y esos burócratas de moqueta realmente están haciendo su trabajo. Yo creo que no, cuando se está hablando de un área metropolitana y cuando se está hablando siempre de descentralizar. El medio rural existe y somos nosotros los que tenemos que empezar a tirar por él y a creernos precisamente nosotros que merece la pena vivir allí y no querer alejarnos. O sea, tener buenas carreteras ¿para qué? Para escapar o tener buenas carreteras para que la gente acceda y venga a vivir. Esos son los verdaderos héroes del medio rural, la gente que decide quedarse, la gente que decide estudiar y la gente que decide emprender algo en el medio rural a pesar de los inconvenientes y de las dificultades. Y luego, como asociación, yo creé una asociación en el 2011 y tengo que decir que fue como la Armada Invencible. Porque yo la creé, pero nunca me dijeron que tenía que luchar contra tantos elementos adversos. No solo las administraciones locales, que tienes también que justificarles o que decirles lo necesario que eres, y que principalmente en las asociaciones, ese colectivo social, somos realmente una gran parte de lo que vitaliza ese medio rural. Nosotros hacemos en esa zona suroccidental, como están viendo, hacemos con el grupo de baile, vamos a muchos sitios y llevamos siempre la bandera del suroccidente por delante, vendemos nuestra tierra e intentamos que la gente venga, como en el taller de Son de Arriba, que el Son de Arriba es un baile que es muy característico de esa zona occidental, pero no solo de ella, sino también de la zona de León, de la zona de Somiedo, y generamos allí, con las jornadas de folclore que están viendo ahora, llevamos 6 años haciendo jornadas de folclore en el suroccidente, en un medio hostil, en un medio que nadie parece que quiere ir, y movemos unas 150 o 200 personas, pero ¿cómo? Pues con un gran esfuerzo, con mucho trabajo, vendiendo frisuelos cuando la fiesta de la vendimia, que por favor si van, acérquense al stand de la Asociación Cultural El Bache, que les agradeceremos eternamente que nos compren frisuelos porque con esto organizamos esas jornadas. Y un montón más de actividades que hacemos y que cuesta muchísimo trabajo, porque cuesta mucho hacer entender a la gente que somos necesarios, que vivimos en un medio en el que hay que visibilizarlo, y por eso yo recomendaba a la organización que estas jornadas tengan lugar en el medio rural. Vamos a traer gente al medio rural, que vean y que palpen de primera mano cómo están nuestras carreteras. Acérquense al suroccidente y verán cómo estamos olvidados de todas las políticas, cómo nos ponen parches, no nos visibilizan la carretera y el día menos pensado, como ya parece que hay una iniciativa hacia que todos vayamos a la zona urbana y que quedemos para el oso, pues a lo mejor esas carreteras estarán muy bien para el oso, pero para la gente que vivimos allí, sí, para la gente que vivimos allí es muy complicado. Solo queremos una carretera decente donde poder comunicarnos. Y luego no quería olvidar a Adolfo García, que es un antropólogo también muy olvidado y que es una persona eminente dentro de Asturias, que es lo que él dice, que los pueblos no son un mero escenario lúdico, son una zona donde trabajar, donde vivir, donde compartir y que somos necesarios. El medio rural es necesario, pero tenemos que tener una sanidad digna, tenemos que tener una educación digna y tenemos que volver a vincular a las personas con su entorno. Muchas gracias.